Qué placer estar llegando a todos sus hogares con un programa más de esta semana en el marco del Club Unión. Y a través de las frecuencias de su canal 13, las repetidoras 8 y 10, a nivel internacional por cinar.go.cr. El tema que hoy vamos a conversar realmente me apasiona, tengo que confesarlo. Pero además de eso, el grupo de invitados para mí también es un honor. Algunos de ellos no tengo ni siquiera que mencionar su amplio aporte a la cultura de este país. Y en el marco del 40 aniversario del Instituto Nacional de la Música, hoy vamos a hablar exactamente de eso, de música, del desarrollo de la música en este país. Y qué papel más predominante tuvo en esas épocas un hombre de quien me place conocer desde hace muchos años, como es don Guido Sáenz. Bienvenido, don Guido, a su programa de esta semana. Otro gran invitado, con pinche don Guido en todo este proceso, fue el maestro Gerard Brown. Gracias por estar por acá. Gracias. Bueno, y producto de todo este gran esfuerzo que hicieron ellos, aparecen esos alumnos que luego van asumiendo otros cargos y que comienzan a llevar el peso de una obra bien hecha. Y así que presento a dos personas más. Don Jorge Duarte, director del Instituto Nacional de la Música. Don Jorge, gracias por compartir en este programa. Y Karina Varela, coordinadora académica del Instituto. No podría dejar de pensar, si don Guido no me cuenta un fragmento de la historia, de cómo surge esto, cómo surge esta maravillosa idea, y conforme vamos desarrollando el programa, vamos viendo bueno, qué hemos alcanzado, qué no hemos alcanzado, qué hay que hacer, qué más hace falta. Don Guido. En ese plan en que usted arranca el programa, cabe mencionar que en Costa Rica prácticamente no había nada. Era como empezar borrón y cuenta nueva, y fue así. Digo esto no sin dureza, y hasta se me puede tildar de crueldad, pero había que borrar lo que había prácticamente y comenzar algo adecuadamente. ¿Cómo se hizo la cosa? Bueno, estaba el último gobierno de don Pepe Figueres. Yo hablé con el presidente, él creó el Ministerio de Cultura en 1970, él es presidente la última vez, la tercera vez presidente, del 70 al 74. Y yo tuve la fortuna de poder estar 2 periodos presidenciales, el gobierno siguiente, que fue el de Daniel Oduber, 74-78, en el Ministerio de Cultura, creado por don Pepe Figueres, el ministerio. Entonces hablé con él en los 70s, o antes, en campaña, y le dije, usted va a ser el presidente, si se pudiera meter en la aventura su gobierno de rehacer la cuestión musical, no hay nada, la Orquesta Sinfónica ahí está, es mucho empeño, mucha perseverancia. No hablemos de sacrificio, porque nadie sacrifica nada. Ese cuentico de nos sacrificábamos, no, nadie se sacrificaba nada. Claro que tenía muy malos sueldos, pero había que contemplar la calidad de la orquesta, que era muy deficiente, porque no eran músicos académicamente formados. Tocaban a la buena de Dios. La orquesta sonaba muy mal, debo decir, sí, eso lo sabía todo el mundo, y la gente casi no iba a los conciertos del Teatro Nacional, salvo que hubiera algún acontecimiento especial. Bueno, el asunto es que don Pepe apoyó la cosa. Yo entré al ministerio como viceministro de Cultura, con Alberto Cañas de ministro, pero con la misión expresa de reorganizar la Orquesta Sinfónica Nacional, que significaba lo que dije al principio, borrón y cuenta nueva. Y el presidente me apoyó. Un día me llamó por teléfono para decirme, quiero que sepa que no es una mano la que le voy a echar, sino las dos. Qué bueno. Se me pegó el nudo cuando el presidente de la República me decía eso, en un asunto, en un campo en el que no había habido nunca apoyo de los gobiernos. El conservatorio de la universidad no producía músicos, era gente que tocaba de afición. Por supuesto, los salarios de la orquesta eran paupérrimos, como se puede imaginar cualquiera, y había que cambiar y modificar todo eso y sacar plata. Por eso la decisiva
acción del presidente de la República, que envió al proyecto a la Asamblea, y allá me fui a meter yo a hablar con diputados y a conquistarlos. No fue difícil. Y así empezamos. Y de repente me aparece este señor norteamericano, como le decía don Pepe, el macho brown, macho, el gringo. Él decía mucho el macho, que se usaba mucho en la Costa Rica de entonces, hablar de los machos eran los machitos. El macho, ¿cómo va el machito? Me preguntaba él acerca de Gerald. Y a Gerald le convino, le gustó la idea, estaba en Bolivia, nos lo trajimos de Bolivia a Costa Rica, le interesó el concepto de lo que teníamos y él estaba interesado en hacer una reorganización en la Sinfónica de Bolivia, donde él trabajaba ya hacía, ¿cuántos años era? Yo tenía ya 4 años. 4 años de estar en Bolivia y se lo robamos a los bolivianos. Permítame entonces preguntarle a don Gerald, ¿qué le conquistó? ¿Qué fue lo que les conquistó? Yo sé que don Rodrigo don Guido es muy bueno convenciendo, pero ¿qué le conquistó a usted para venirse para acá? Tenemos que empezar un poco antes de la historia que don Guido está contando, Adelante. porque en cierto momento yo regresando a Bolivia de los Estados Unidos, entonces compré un boleto que me permitía pasar 2 o 3 días en cada ciudad capital, México, Guatemala. Finalmente llegó a Costa Rica y un detalle muy importante. Primer día llamo a la embajada de los Estados Unidos para preguntarle al agregado cultural con los ¿Te acordás del nombre del agregado? Leon Keys. Llaves. Yes, Keys, Mr. Mr. Keys. Yes, yeah, Mr. Keys. Y él pensó 2 segundos nada más y dijo Guido Sáenz. Y era en la época antes de los teléfonos celulares. Ah, sí, claro. Claro. Entonces, me dicta el número de teléfono y yo desde el Hotel Costa Rica, Gran Hotel Costa Rica, llamo, intento como, yo no sé, a las 10 de la mañana, llamo a la fábrica donde él estaba trabajando en aquel momento, la fábrica. La empresa familiar. Ya. Sí. Y él estuvo disponible. No era que alguien me dijo, ya acaba de salir o regresa hasta el día de mañana, pero conversamos y él dijo, almorzamos juntos. Claro, se hizo un almuerzo, fuimos al Country Club a almorzar. Entonces, sí. entonces y toda la tarde yo sentado porque no nos conocimos, yo sentado en el lobby del Hotel Costa Rica pensando todo el mundo que entraba si esto era Guido Sáenz. Cuando Guido hace una entrada como actor del teatro, él entrando, pero buscando así, estuvimos buscando uno al otro porque no sabíamos quién era el otro. ¿Quién era quién? Ya, yo de pie, don Guido, y ahí empezó todo. Fuimos a almorzar y empezamos a conversar de horas toda la tarde. Sí, hablando de eso. Yo tenía el vuelo mío saliendo del día siguiente ya venía encima y él dijo, usted tiene que regresar a Costa Rica, tenemos que conversar de eso. Cuando yo recibo la invitación de venir y almorzar con nadie más ni nadie menos que don José Figueres. En su casa. Y me van a excusar mis 2 otros invitados, pero cuando se construye la historia, hay que darle un espacio a la historia para que termine de construirse. Claro. ¿Qué le dijo don Pepe, don Gerald? Además de decirle, ahí viene el macho brown. ¿Verdad? El macho brown, sí. ¿Qué le dice don Pepe? Porque me dice don Guido que le dijo, yo le ayudo con las 2 manos. ¿Qué le dijo don Pepe cuando lo vio? Siempre, aunque mi preparación de toda la vida era el hacer música y no enseñar la música, no era de filosofía de educación ni nada de eso, pero yo podría reconocer de que por lo que yo entendía hacía falta
hacer, construir, producir la nueva generación de músicos profesionales ticos. Entonces le dije, don José, hace falta comprar instrumentos. El país tiene que comprar muchos instrumentos. Esto es la frase, ¿para qué tractores sin violines? Que tú mismo agarró de esa frase. Entonces, ¿para qué tractores sin todos los instrumentos musicales? Don Pepe inmediatamente me pregunta, ¿cuánto es que necesitamos, cuánto tenemos que gastar? Y yo rápidamente, pensando en los presupuestos más grandes que yo había manejado en mi vida, estaba pensando en $50,000, 60,000, 75,000, soñando, cuando por la espera don Pepe dice, ¿y qué tal $1,000,000? Momentos sí, históricos, porque realmente él estuvo pensando mucho más allá. Bueno, era una característica de don Pepe. Típica condición de él, ver hacia adelante. Ver mucho más. Por dicha, fue un hombre excepcional en todo sentido, y como presidente. Yo tengo que ir a un corte comercial, me van a excusar, de verdad, mis otros dos invitados, pero estos son los momentos históricos que uno tiene que dejar que fluyan en una entrevista que espero sea realmente hermosa y que usted la esté disfrutando en su casa. Cuando regreso, quiero también profundizar en estos temas de decir, bueno, trabajemos con jóvenes, saquemos adelante, construyamos hacia futuro, creemos esas generaciones que van a venir a agarrar todo esto después y seguirlo avanzando. Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Continuamos en el programa de esta semana en el Club Unión, hoy alrededor del tema del 40 aniversario del Instituto Nacional de la Música. En el primer segmento, don Gerald Brown y don Guido Sainz nos explicaron mucho de esos primeros momentos, me quedaron un montón de preguntas ahí, pero por respeto a mis otros dos invitados quisiera, yo sé que ellos están igual que yo, los dos, nada más contemplando esta maravillosa historia y este momento histórico. Pero, don Jorge, sus impresiones también sobre la obra del instituto. Bueno, en realidad es algo muy emocionante, porque yo soy de los alumnos fundadores del programa. Yo llegué y recuerdo las enormes filas para hacer audición, para ser admitido. Llegaron creo que 6,000-7,000 niños y jóvenes a hacer la prueba para estudiar en la Sinfónica, ya que se había puesto un pequeño anuncio en el periódico. Por hecho fue pequeño. Sí. ¿Ya ha sido grande? Llegamos y nos hicieron la prueba y nos dijeron que nos daban el resultado unos días después, ya que tenían que audicionar a muchos que no iban a poder en un solo día hacer las pruebas. Y bueno, la sorpresa fue de que al llegar a revisar las listas, me encontré ahí entre los primeros 150 que íbamos a ser aceptados. El cupo eran 150. 150 y ahora 7,000. Sí, fue impresionante. Sí. Qué belleza. Fue algo muy, muy bonito. Le daba vuelta la fila a toda la manzana del Teatro Nacional, de 3 en fondo. Y tenían que llamar a los scouts con sus bastones. La policía, sí. Hay las fotos de esto. Sí, claro. Sí. Fue impresionante. Y también recuerdo el primer ensayo con el maestro, que fue muy emocionante ese momento porque todos... Y recuerdo una fotografía en un periódico donde estaba el maestro sí. arrancando.
todos ahí Maravilloso. como todos nerviosos, el gran maestro Gerald Brown enfrente de nosotros, y lo primero que nos dice es, muchachos, vamos a empezar un proceso para hacerlos músicos profesionales. No así tan claro porque... Todavía no hablaba tan buen español. No, sí, sí. Pero tenía- pero sí, siempre se manejaba muy bien. y que nos va a llevar por lo menos, dijo, por lo menos 10 años. Y cuando dijo eso, todos mis compañeros y yo nos volvimos a ver así como, wow, como, Porque era- qué montón. Ya pasaron 40 desde ese día. Imagínense. Sí. Karina, este es un momento especial también, me imagino que para vos, que también sos producto de todo esto. Yo soy generación 91 y tengo también el orgullo de haber tenido como mi primer director de orquesta al maestro Gerald Brown. Cuando entré en 1994 a la Orquesta Sinfónica Infantil, el maestro Gerald estaba dirigiendo la infantil. Y me acuerdo, bueno, no me imagino, no creo que él recuerde, pero me acuerdo que entramos, yo toco oboe. Me acuerdo que entramos y éramos 5 oboes en la fila. Normalmente en una orquesta son 2, no 5. Entramos 5, entramos 2 nuevas y habían 3 más. Y lo primero que nos dijo el maestro fue, ¡qué orgullo! 5 oboes en la orquesta, ni la mejor orquesta del mundo tiene tantos oboes. Y yo me acuerdo que me sentí tan bien, fue maravilloso tener al maestro enfrente en esa primera experiencia en una orquesta. Yo tengo que hacer esta pregunta porque es como que hay que hacerla, ¿verdad? La frase ¿para qué tractores sin violines? Tiene que haber tenido toda una contextualización. Ya don Gerard nos dijo que don Pepe dijo voy con $1 millón. Bueno, yo no sé si salió el $1 millón o no, pero... Sí salió. ¿Ah, sí salió? Sí, Sí. claro. Bueno, eso Era era... miles de instrumentos que podíamos comprar. Instrumentos de todo calidad, es decir, profesional para la Orquesta Sinfónica Nacional y las otras capas de instrumentos hasta llegar a los instrumentos de un cuarto de tamaño, medio tamaño, Violincitos, para los que tuvieron 4, 5, 6 años de edad. Calidad instrumentos para alumnos principiantes. Entonces, esto era una bendición. Es decir, considerando que el país tenía apenas 3 millones de habitantes, Sí, exacto. entonces per cápita era una compra gigantesco. Y el país ha seguido en este rumbo. El año pasado también siguió otro aporte muy importante y en todo momento nunca se ha faltado el implemento de trabajo que es el instrumento musical, ¿no es cierto? Así es. Más bien, otra de las profesiones que ha salido de todo esto es el reparo y mantenimiento de instrumentos, de todo eso. Y aquí me surge, y tengo que decirlo, por eso quiero que don Guido si tiene la bondad, me lo contextualice. Yo les decía ahora, les contaba como anécdotas antes de comenzar, que conversando con Franklin Chan en un transbordador me decía que para él no hubo nada más magnífico, tan impresionante como ver el planeta Tierra combinado con la música de la pastoral. Pero les contaba que cuando llegué aquí al país, estaba por Guanacaste, y pensando en eso, vi cuando venía un sabanero, detrás de él un niño y en sus espaldas un violincito. Y yo decía, qué maravillosa esta obra. Y ahí es donde yo dije, ¿para qué tractores sin violines? ¿Y de dónde nace eso? Es una frase de don Pepe Figueres. Acababa de hacer una inversión su gobierno para el Ministerio de Obras Públicas, cuyo ministro era Rodolfo Silva, que fue varias veces ministro, fue embajador nuestro en Washington, un hombre de una brillantez excepcional, un gran señor además, buen y querido amigo. Rodolfo Silva era el ministro de Obras Públicas y Transportes. Y hicieron una inversión de compra de tractores para trabajos públicos de no sé cuántos millones de dólares, claro. Y entonces don Pepe, aprovechando, él tenía muy fresca la idea o la compra tan reciente de los tractores para obras públicas y transportes. Y entonces dijo, bueno, pero ¿para qué queremos los tractores si no tenemos los violines? Y un periodista acucioso la montó como titular y se hizo la célebre frase de ¿para qué tractores sin violines? ¿Para qué las obras públicas si no tenemos la cultura, la parte espiritual,
que eso nos debe preocupar tanto o más que la parte física de las cosas, la parte material. Es una gran frase que sigue sirviendo como inspiración para muchas cosas. Esa era la mente y el espíritu de don Pepe Figueres, que tenía esos puntos de vista, esas visiones al futuro y al beneficio del país, ¿verdad? Ahora contaban ustedes que más de 7,000 jóvenes haciendo fila para eso. A ver, no sé cuántos habrán pasado hasta la fecha en este momento. ¿Sabes cuántos hay? Bueno, han pasado? hemos calculado que en el transcurso de estos 40 años, unos 20,000 estudiantes han pasado por el Por la instituto. escuela. Por la escuela. Por el instituto. O sea, cuando usted mete 20,000 personas en un estadio, para que contextualicemos, ¿verdad? Sí. Está a reventar. O sea, en el estadio de Heredia es como llenar el estadio 3 veces. Y eso es lo que se generó a partir de esta idea, de este concepto, sin perder de lado que hay en todos los cantones, me atrevo casi que a decir, en la gran mayoría, hay escuelitas de música y gente desarrollándose en la música. Este impacto transformó esta sociedad, don Guido, General. ¿Creen ustedes que le dio un giro? Porque bueno, ya hemos ganado Grammys y hemos ganado muchas cosas, ¿verdad? Alrededor de la música. Sí, sí. ¿Transformó la sociedad? ¿Creen ustedes? Definitivamente. Perdón, don Guido. Yo recuerdo que al inicio, cuando comenzamos, pues yo estaba ya en el colegio y íbamos a tocar con grupos populares, algunos grupos populares que nos llamaban porque éramos los instrumentistas de la época y casi nadie leía música. El nivel técnico también era muy bajo. En estos momentos los grupos populares, por ejemplo, tienen un nivel técnico altísimo y ellos mismos se producen los arreglos y son excelentes. Tuvimos esta semana que pasó un festival de 40 años en el cual tocaron 15 de los grupos más populares del país, 3 cada día, con exalumnos nuestros, cada uno de ellos, y el nivel, uno no puede decir, Sorprendente. muy alto. Yeah. Lo mismo las bandas nacionales. Un alto porcentaje de las bandas nacionales están conformadas por alumnos nuestros. Y la misma Orquesta Sinfónica Nacional. El 95% de los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional son exalumnos del Instituto Nacional de la Música. ¿El qué por ciento? 95. 95. Sí, es impresionante. Bueno. Y eso también, como dice don Guido, no solo construye, bueno, que ahora se habla mucho de esto, construye seres más integrales, ¿verdad? Sí, Seres humanos más integrales, más llenos de... ¿Cómo se toma la juventud este tema de la música hoy? ¿Cómo se lo toma? Bueno, de hecho es parte importante, por lo menos les cuento un poquito. Yo también doy clases de solfeo ahí en el instituto. Y lo que son mis alumnos, que son preadolescentes, adolescentes, para ellos estar en el instituto, estudiar música, andar un instrumento musical en la espalda, tocar en la orquesta, tocar en conciertos, en el Teatro Nacional, es un orgullo, ¿verdad? Ellos se sienten especiales, se sienten diferentes. Eso les da un plus a la vida de ellos. No es solo ir al colegio y volver, sino que tienen esa ilusión y esas ganas de llegar a clases, a estar en la clase, en el ensayo. Y entre ellos también como que se van haciendo esos lazos que yo me imagino que desde la generación 72 hasta ahora sucede. De pronto se vuelve una segunda casa para uno, ¿verdad? Los amigos y compañeros de atril se vuelven casi como hermanos. Entonces yo creo que para los muchachos que están, por lo menos en el Instituto Nacional de la Música, es muy importante estar ahí, es motivo de orgullo. Voy a ir a un corte comercial para venir a nuestro tercer segmento. Yo quiero decirles que, en efecto, quienes lo han podido experimentar en el Teatro Nacional o en cualquier foro que se haya podido desarrollar o haberlo visto por Canal 13, uno escucha esas orquestas y uno dice, qué maravilloso. Voy a un corte comercial y ya regresamos.
Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. En el marco del 40 aniversario del Instituto Nacional de la Música, estamos desarrollando un programa que realmente me tiene encantado, porque conocer la historia e irla construyendo, pues es una de mis pasiones, y como me dicen ustedes siempre, cuando me escriben en sus mensajitos de texto, lo importante es que aprendemos. Y aprender a través del entretenimiento es una fórmula impresionante y oportuna. Decía ahora, Jorge, yo quiero referirme al nombre un momentito para aclarar algo que es importante, Jorge. Sí, precisamente nosotros nacimos con el nombre de Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, o como el público más nos conoció, como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Así es. Ese nombre fue el que se mantuvo en la población y aún se mantiene. Cuando hablamos del instituto, mucha gente no sabe quién es. Tenemos que decir la juvenil, sí, ahí sí nos Y conocen. le cuento que a mí me gusta más la juvenil. A mí también. Ese nombre de Instituto Nacional de la Música empezó a usarse a raíz de un convenio que tuvimos con la Universidad Estatal a Distancia, por medio del cual ya nuestros estudiantes pueden obtener los grados académicos de bachiller y licenciado en música. Ese convenio se dio en 1997. Fue en ese año que entonces se adoptó el nombre de Instituto Nacional de la Música para poder dar ese tipo de ya preparación académica. Hay otro tema que a mí me encantó, y es esto que, vuelvo a ese tema, es que vieras que me parece impresionante que haber hecho una convocatoria en aquellas épocas con un rotulito pequeñito para la Orquesta Sinfónica Juvenil, que llegaran 7,000 personas, tiene que haberlos metido... Son jóvenes. Sí, jóvenes. Tienen que haberlos metido a ustedes en un, perdón el francés, en un broncón, porque ¿cómo hago para elegir entre tanta gente? Era demasiado. Yo supuse que iban a llegar pues 50 muchachos. Y en eso me llama a la oficina, al Ministerio de Cultura. Yo ya estaba en el Ministerio, bueno, desde el 70 en el Ministerio de Cultura. Me llama Gerald Brown y me dice, Guido, ¿por qué no te das una vuelta para que veas? Hay 3 filas o 4 filas en fondo de niños alrededor de la manzana del Teatro Nacional. Y empezaron a contar, alguien se puso a medir por metros o lo que fuera cuántos cabían en las distancias X. Y se llegó a la conclusión de que había cerca de 7,000 jóvenes haciendo cola, haciendo fila para matricularse y hacer la prueba. Tenían que hacer una prueba. ¿Cómo estaba la afinación? Muchos costarricenses no pueden saber si una nota es más alta que la otra. No afinan, no saben. Fue muy entretenido, divertido y muy dramático a la vez. Claro, porque usted estaba preparado, maestro, seguro para salir en una mañana del tema. ¿Y cuánto le tomó eso? No, fue una cosa pavorosa. Entonces, yo dentro de todo niño, yo siempre digo que dentro de ese niño hay el talento, tantos talentos, multifaceta, y uno de estos es la música, que muchas veces no viene desarrollado. Por eso que ellos tienen problemas en lo que llamamos las pruebas de aptitud, darles un tono, un fa, un sol, un la, y ellos tienen que repetirlo, nada más para mostrar el oído. Repetir un ritmo, tocar un ritmo, y ellos tienen que repetirlo para mostrar el oído. Entonces, todos llegaron sin conocimiento de la música, pero a través de ese tipo de examen, ahí pudimos con gran dificultad, porque brotaba
brotaba el talento. Ahora, lo que sí es importante... Sí, esa era mi segunda pregunta, si había ubicado bastante talento en ese grupo. Mira, el problema era como podríamos haber recibido 300, 500 con talento, pero el problema era que tuvimos solamente profesores y espacio suficiente para 150. Esto, desde aquel momento hasta el día de hoy, esto ha garantizado siempre que el profesor, el instituto, el programa juvenil, el talento nato que están recibiendo está garantizado. El profesor nunca puede decir, el niño faltó talento. Que muchas veces en otras materias, en otras partes del mundo, eso es una excusa por el hecho que no ha florecido el talento. Entonces, si uno saca los porcentajes, aquí el porcentaje que ha podido entrar es muy, muy cercana a los problemas de entrar en el Conservatorio de París o de Londres o en las grandes escuelas, conservatorios de los Estados Unidos. Muchos quieren entrar, pocos están aceptados. Y esto siempre ha sido el ambiente de aquí y ha garantizado de que el instrumento que se pone en las manos de un alumno, sabemos que el alumno tiene toda la capacidad de llegar al final de todo eso y garantizar de que el profesor va a ser de primera categoría, entonces no puede fallar. Sí, no, la maquinita se montó muy bien, ¿verdad? Porque de consolidar un grupo de profesores con mucho talento, que son los que tienen que llevar la semilla. ¿Siguen ustedes viviendo esa cantera de gente talentosa que sigue llegando a las aulas? ¿No se ha perdido ese ritmo? ¿Sigue llegando mucha gente? Siempre tenemos una buena cantidad de estudiantes muy talentosos que llegan a dar inicio de estudios ahí. Y una de las cosas importantes de la escuela es que por el mismo nivel que demuestran los estudiantes, es como muy selectivo. O sea, usted está entre estudiantes buenos, tiene que ser bueno, si no, no funciona. Entonces, el mismo nivel de los estudiantes empuja a los demás. Muy competitivo. Sí, exactamente. Es muy competitivo y además tenemos pruebas constantes para que ellos puedan ir subiendo los niveles. O sea, es un proceso selectivo en el cual queremos sacar profesionales como ellos lo soñaron en un principio, de muy alto nivel. Tanto es así que tenemos muchos exalumnos trabajando en orquestas alrededor del mundo. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Cuénteme, eso me gusta. Bueno, por ejemplo, en la Orquesta de Israel tenemos un fagotista muy bueno, en Nuevo México, en la Sinfónica de México, tenemos también, por ejemplo, un trompetista tocando en el Boston Brass, tenemos un percusionista que se graduó como director y es el director de la orquesta de Nashville. O sea, si me pongo a enumerar son un montón. ¿Y los ganadores de Grammys? Esos excelentes también. Esos, trabajaron con nosotros muchos años, los de Editus. Tenemos ahí, por ejemplo, a Tapao y a Ricardo, que fueron estudiantes nuestros. Y actualmente a Carlos Castro, y es profesor nuestro, que también ganó Castro. Grammy hace 2 años, si no me equivoco. ¿Lo pensaban así, don Gerard? ¿Creían que esa dimensión, vea, es que oigan donde ellos están tocando? Sí, sí, claro. No. Todo se fue como de la proporción que yo mismo había imaginado. Yo creí que íbamos a tener que ir a tocar, que yo iba a tener que ir a tocar puerta por puerta para ofrecer un profesor y un instrumento en una casa a un niño, hablar con los padres. Pero el asombro mío, que me acuerdo ayer a la llamada, Guido, venite a ver lo que está pasando. Y yo salí corriendo del ministerio, que quedaba cerca del Parque Central, y me fui al Teatro Nacional a ver y casi me caigo de espaldas. ¿Qué pensó en ese instante? ¿Qué hemos hecho? Dios mío, qué torta más buena, desde luego. Qué tortón. Esto es muy serio, mucho más allá de lo que yo me hubiera imaginado o hubiera soñado jamás. ¿Y no le picó por agarrar el teléfono y llamar a un Pepe y decirle, qué tortón nos metimos? Desde luego que sí. El viejo estaba muy sorprendido y muy conmovido. Era un hombre que se conmovía a las lágrimas
Cuando habló al primer concierto de Gerald Brown en el Teatro Nacional con la nueva Orquesta Sinfónica Nacional, don Pepe, cuando salimos del escenario, después de hablar, me dijo, yo quiero ir, acompáñeme usted, y fuimos al escenario. Y cuando salimos, yo le pasé ahí en el teatro, íbamos al palco, le pasé la mano por el hombro, como para consolarlo, porque iba llorando. Era un hombre muy emotivo. Y me pegó el nudo a mí también, porque el presidente de la República, llorando de la emoción de lo que acababa de hacer, que era un discurso de la apertura o el primer concierto que dio la nueva Orquesta Sinfónica Nacional, que así la anunciamos. Maestro Brown, perdón. No, pero y también esto me abre un recuerdo muy importante en todo eso, que al puro principio estuvimos considerando la Orquesta Sinfónica Nacional reorganizado. Una de las primeras cosas que yo hice era visitar otros líderes dentro del mundo de la música y la educación musical en el país. Y uno de ellos, de rango muy importante, en cierto momento, después de haber hablado, tomamos un café juntos, hablamos de todos los planes, él me dijo bien y de toda la colaboración entre instituciones. Pero cuando llegamos a la puerta, yo saliendo, después de haber hablado juntos unos 40, 45 minutos, me pone la mano en mi hombro y dice, esto es Costa Rica. Como decirme, no tenga muchas ilusiones con esto de que el tico era un poco negativo, diciéndome esto no va a funcionar. Mucho entusiasmo, Maestro Brown, pero al fin de todo eso pueden comprar instrumentos, pero el costarricense muy vagabundillo el tico. Inmediatamente, la misma tarde es cuando yo hablamos y yo dije, Guido, de repente tenemos que pensar en comprar unos instrumentos para hacer un semillero. Porque desde el principio estuvimos pensando de Sinfónica Nacional, pero era tal vez en la visita que yo hice para el almuerzo con don Pepe. Sí, yo estuve aquí 4 o 5 días, pero si alguien que sabía de la situación me dijo, tranquilo, pero aquí, como la persona tenía mucha experiencia en esto y no tenía mucha fe. Eso es clásico. Y ahí es cuando decimos, bueno, echamos semillas y... Todos ustedes han oído lo mejor de lo mejor en el mundo. ¿En qué nivel estamos? Profesionales. La música en Costa Rica es una profesión como cualquier otra, tan respetada y tan valiosa como cualquier otra profesión en el país o en el mundo. Es decir, hay abogados, hay dentistas, hay lo que se quiera. El músico en Costa Rica tiene la categoría de profesional respetable que puede tener cualquier profesional respetable. Una pequeña anécdota. Las universidades de Estados Unidos vienen a audicionar a nuestros alumnos para llevárselos. Cuando ellos tienen deficiencias en algunas áreas, ellos vienen. Hace unos años vinieron de una universidad de los Estados Unidos y me dijeron, Jorge, ¿nos permitís audicionar a los alumnos? Yo les dije, encantado. Pero me dijeron, ¿podemos hacerla abierta para que venga cualquiera? Le dije, claro que sí. Y venían por tres alumnos, un fagotista, un oboísta y un violinista. Eso es lo que venían a buscar. Y cuando terminaron, llegaron a mi oficina y me dijeron, ¿cómo hacen? Digo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a muchos lugares a audicionar y no encontramos ni la mitad del talento que hay acá. Y terminaron llevándose 9, con becas totales de $30,000 anuales cada una. Karina, usted está ahí de manera directa y tiene que ver mucho, tiene la coordinación académica. Cuando van evolucionando estos estudiantes, ¿qué sensación les comienza a provocar? Entre ustedes, profesores, se hablan y se dicen, mira, ya,
hay otro que es genial. ¿Cómo van construyendo ese que dicen, aquí hay alguien realmente genial? Bueno, es que hay bastantes geniales en realidad, ¿verdad? O sea, ya llega un momento, nosotros siempre lo visualizamos como una pirámide. Ese semillero que hablaba don Gerald, básicamente eso lo tenemos en nuestros programas introductorios, que es a lo primero que ellos entran después de hacer las famosas pruebas de aptitud, que las seguimos haciendo año tras año, durante todos estos 40 años. Al finalizar el año siempre hacemos en noviembre pruebas de aptitud para los nuevos talentos que vienen, las nuevas semillitas, ¿verdad? Conforme van subiendo, esa pirámide va haciéndose más y más, llegando siempre lo más alto, los que están en nivel avanzado son los mejores. Definitivamente son los que han pasado por muchos procesos y son los que además ya tienen en su mente que van a ser músicos profesionales. Porque obviamente un niño de 7 años, 8 años que ingresa, pues sí, le gusta, está en el violín, está tocando esto, lo otro, muy bien. Pero eventualmente conforme ellos van creciendo y madurando, se van dando cuenta que esto es lo mío, yo quiero ser músico. Entonces definitivamente eso es lo que, digamos que el mismo sistema de la institución hace que esos talentos y esas genialidades, como usted dice, lleguen a esa cima. Yo recuerdo aquí, tuve la oportunidad de traer unos grupos, a unos jóvenes muy talentosos y un muchacho de 17, 18 años que estaba tocando piano en los sitios más connotados del mundo y ha ganado un campeonato mundial. Y uno se siente bien orgulloso de esa torta que se fueron a jalar ustedes, ¿eh? Se siente muy orgulloso. O como cuando me ha tocado en Mercedes Norte mirar a niños especiales, niños con discapacidad, interpretando también música muy bonita. O sea, caramba, qué lindo este país. Voy a un corte, don Gerald, y regreso seguimos para decir qué nos hace falta. Muy bien. ¿Okay? Canal 13, nuestro canal. En el mundo entero es difícil realmente encontrar lugares semejantes donde un sábado en la tarde estamos escuchando a fenómenos así. Bien, empezamos el programa porque don Gerald estaba conversando con mucha pasión, así que lo arrancamos así de seguidito con don Gerald introduciendo esto que acaba de contarnos. Y me alegra mucho que una persona que no es de este país, ¿verdad? Pero es como si fuera de este país ya, se exprese de la manera que se expresa. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace falta? Vamos por buen camino. Esa semillita tiene ya un árbol grande, frondoso, con muchos frutos. ¿Qué más? ¿Qué más sueñan ustedes dos que empezaron este proceso? ¿Qué más sueñan ustedes dos que lo están llevando ahora? Yo, al celebrarse los 40 años, estos días se hizo una presentación en el Teatro Nacional, para cual la invitación y oportunidad se invitó al maestro Brown. Y ahí estaba yo, por supuesto. Y me encaramaron en el escenario, y tuve que hablar, yo disfruto mucho hablando y explicando, comunicando mi pasión por esto, que fue una cosa que se hizo verdaderamente en forma apasionada. Yo creo que la vida hay que verla apasionadamente. Y esto se hizo con muchas ganas, con pasión, con empuje, con fuego. Don Pepe incluido, sin el apoyo así, pero sustancial del presidente de la República, no hubiéramos podido mover ni un pelo. Y le cumplió, porque no solo metió sus manos, metió el cuerpo entero. Él iba a los conciertos a los pueblos cuando tocábamos conciertos de extensión. Desde luego no perdía concierto en el Teatro Nacional, siempre estaba el presidente de la República en el palco. Iba a los conciertos en las iglesias, el presidente Figueres.
Nunca ha habido un presidente tan interesado y tan activo en las actividades de la Orquesta Sinfónica, tanto de la Nacional como de la Juvenil, como José Figueres. Bueno, el asunto es que con 40 años, iba a decir 30, qué horror, es que a mí mismo, digo, ¿cómo es posible que hayan pasado 40 años cuando empezamos esto? Y lo estoy reviviendo aquí, sentado con ustedes, como me pasó en el Teatro Nacional el día de la celebración esa de los 40 años, que fue muy emotivo, es que ahí está uno todo el tiempo con el nudo pegado. Presumo, Gerald Brown, que vos estabas muy conmovido y dirigiendo la orquesta, con caras de otrora, del pasado, que ya son adultos, o niños, que es la nueva generación, o muchachos de media adolescencia. De manera que es permanente el goce que derivamos nosotros de las presentaciones de música en Costa Rica, porque siempre pensamos que algo aportamos nosotros de amor, de entrega, de esfuerzo, pero sobre todo de idealismo en virtud y beneficio de nuestro país. Gerald, ¿qué otras cositas les gustaría a usted que sucedieran? ¿O se siente ya absolutamente satisfecho de lo que ve? No, es decir, mi formación ha sido, y esto es la filosofía del programa, la meta siempre tiene que estar más allá. Es decir, nunca quedamos con esto de que hemos llegado. Esto es fatal como filosofía. Siempre uno tiene que ver dónde estamos y ver dónde es que podemos llegar el próximo paso. 2 pasos siguientes. ¿Cuál para usted sería un siguiente paso? Espero no comprometerlo, pero ¿cuál sería para usted un siguiente paso? Bueno, no, el siguiente paso es mantener esto como filosofía, que en este momento estamos todos de acuerdo que una gran parte del éxito del programa ha sido esto, siempre extender la meta más allá. El hecho de que estamos produciendo profesionales no deja aparte la pregunta, ¿podemos mejorar todavía más? ¿Qué es que podemos hacer para fortalecer, estimular todo el proceso? Tiene que estar en revisión constante. No hay un día cuando uno puede decir, todo está bien, me voy a casa. Yo sé que ustedes están desde temprano y van desde tarde y trabajan los 7 días de la semana, todos los días del año. Y si uno está consciente del ambiente que lleva consigo, es decir, como parte de su personalidad. Entonces, yo digo que esto sería lo importante, que siempre la renovación es tan importante en cualquier institución, siempre buscando el fin del arco iris, y sabemos que nunca vamos a encontrarlo. ese fin. Sí. Karina, y tu gran objetivo, vamos a ver, el objetivo que están llevando ahora, como para dejar un poquito a Jorge como director, que me diga hacia dónde van, ¿cuál crees que sea el objetivo más importante? De hecho, un poco lo que decía el maestro Gerald, se creó pensando en profesionalizar a los músicos. Ya eso lo logramos desde el 97 que tenemos el convenio con la UNED, pero nuestros egresados además, o sea, aparte de ser instrumentistas, tienen la capacidad de dar clases de música, de saber de historia de la música, composición, dirección, o sea, ellos salen con muchas herramientas. Por lo mismo, en este momento en la UNED estamos haciendo el rediseño del plan de estudios, donde vamos a incorporar cursos de educación también. Entonces, ese es nuestro objetivo actual a corto plazo, porque esperamos que para el 2013 ya estemos con la implementación de los nuevos cursos en la carrera, que incluyen cursos de pedagogía, para que salgan con algo más, ¿verdad? Qué interesante. Don Jorge, usted dirige ahora ese chiquillo que un día el maestro Gerald lo puso a aplaudir o lo puso a... No sé, ¿qué le habrán puesto a hacer? Tal vez usted sí lo recuerda. Me pusieron a hacer unos ritmos bastante incómodos. Sí, hacer ritmos bastante incómodos. Y ahora le toca a usted llevar el ritmo de este instituto. ¿Hacia dónde lo quiere llevar? Pues sí, bueno, estamos yo creo que todos de acuerdo con el maestro Gerald y con Karina, con don Guido, de que llegar a cierta meta
nunca en realidad llegamos a ella. O sea, logramos llegar con algunos casos a lo que pretendíamos, pero siempre se nos va más allá. Por ejemplo, cuando el maestro Gerald nos dijo, vamos a durar por lo menos 10 años para ser los profesionales, en realidad eso se cumplió a principios de los 80. A principios de los 80, que hubo una crisis financiera, la mayoría de los músicos extranjeros se fueron, y fueron los jóvenes de la juvenil los que tomaron las riendas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí empezó ya la profesionalización de este grupo de jóvenes. Y hemos seguido de esa manera, trabajando muy fuerte, exportando músicos, porque no solamente se quedan acá, tenemos muchos afuera, y lo que trabajamos siempre en el Consejo Académico, cuando nos reunimos, cuando me reúno con todos los profesores, es en ver cómo logramos hacer que esa meta se vaya más allá. O sea, llegar arriba no es en realidad, nunca llegamos arriba, llegamos pero vemos que hay otra más allá y siempre estamos en eso. Una de las cosas que sí me gustaría para que los estudiantes tengan todas las comodidades de poder trabajar como debe ser, es aumentar un poco la infraestructura, ya que el lugar donde estamos en este momento fue creado pensando en una población de 300 estudiantes y tenemos ahorita 800. Entonces tenemos que abrir un poco en ese sentido, porque así como les exigimos excelencia, pues también tenemos que darle la facilidad para que nos den esa excelencia. Yo quiero tomarme un par de minutitos, los últimos 2 que me quedan, para que a estos 2 grandes señores, a quienes este país les debe muchísimo y que como periodista tratando de ser vocero de un pueblo aquí presentes, les doy las gracias a ustedes y las gracias póstumas a don Pepe también por haber tenido esa visión, por haber tenido esa claridad, por haber tenido esas agallas y lograr que nuestro país sea mejor. El mensaje, si me lo permiten, quisiera que fuera sobre 2 líneas. Tal vez el de don Gerald, para aquellas personas que aman la música y que les gustaría ir más allá. Y don Guido, usted, ese mensaje a un pueblo costarricense que desde mi óptica debe seguir protegiendo y cuidando mucho la música y el arte de este país. Don Gerald, primero usted, para todos aquellos jóvenes que desean estar en la música, ¿cuál es su mensaje? Mira, un ejemplo. En este momento, en una de las grandes universidades norteamericanos, University of Minnesota, hay un tico, Fernando Mesa, que empezó con la primera generación, empezó a los 9 o 10 años de edad, que ya es miembro de la facultad, y todos los norteamericanos llegan a la universidad para estudiar y aprender música con un costarricense, que en este momento representa simbólicamente lo que pueden hacer todos, tocando, interpretando la música o cualquier de sus manifestaciones. Entonces, repito esto, muy importante, tenemos aquí todos los instrumentos. En otras partes del mundo tienen trompetas, tambores, unas flautas, unos clarinetes. Aquí en Costa Rica existen toda la gama de instrumentos. Entonces, tenemos que hacer una petición al pueblo de Costa Rica, ver la posibilidad que en el lote al lado de donde está el instituto en este momento se podía extender las condiciones físicas y hacer lo que estamos soñando en el futuro para abrir todavía el campo para todos los jóvenes que les gustaría entrar en el mundo de la música. Don Guido, qué gusto. Muchas gracias. Igualmente me Háblele, estar aquí. Gracias. Háblele a los costarricenses para que sigamos protegiendo esto, que es parte de esa grandeza que nos hace distintos como seres humanos. Ciertamente nos hace distintos. ¿Qué dosis de satisfacción, imagínense ustedes, puede tener Guido Sáenz hoy, como vengo teniendo hace ya 40 años? Pero ver el resultado, como pude ver en el Teatro Nacional un día de estos, con la celebración de los 40 años. Pero el teatro repleto, por supuesto, agotado.
qué satisfacción me da a mí personalmente, son esas cosas, esas, como diría don Pepe, ¿en qué nueva torta anda metido? Como la sabana, que siempre, bueno, la hicimos en mi periodo estando yo en el ministerio. Era un porchero, bueno para nada, y se convirtió en el Parque Metropolitano. Y cada vez que paso por ahí, y paso muy frecuentemente porque vivo en Escazú, cuando vengo a San José, me paro a veces a contemplarla y verla llena de gente, dando un servicio que ni en sueños. Aquel potrero se convirtió en un parque muy bien aprovechado. Bueno, la música es igual, o las artes en general, el teatro, la pintura, la literatura, la poesía, todo eso está resumido con una intensidad enorme en la música. Dominar un instrumento, que nunca se aprende a dominarlo completamente, pero es una disciplina que eleva no solo interiormente a un individuo, sino que lo desarrolla y lo hace más universal. Sus puntos de referencia se van a ampliar como posiblemente ninguna otra profesión le dé, y con perdón de los profesionales, pero mediten un poco en esto, recomiendo eso. Oigan música, la gente a veces no oye nada, la gente no lee o lee el periódico si acaso, o no oye buena música, solo música popular, que la otra no la oyen. Yo no entiendo eso. No se priven los ciudadanos de la buena música, la música clásica, la música de los grandes maestros. Siempre hay un gran potencial ahí, un refugio para un alma que puede tener tormentas encima y rayería, todos tenemos. Y en la música encuentra uno un verdadero refugio, oírla y desde luego producirla, tocar un instrumento, dominarlo, si es que se domina alguna vez. En fin, mi recomendación es que el país esté alerta. A mí me da una gran satisfacción a estas alturas de mi vida, viejo como estoy, ver ese buen resultado y la respuesta nacional hacia la orquesta, hacia los jóvenes, hacia la juvenil, hacia los jóvenes que estudian música. Hay un respeto que se adquirió a lo largo de estos años. Ven al músico con respeto y con admiración, y al que hace la música igualmente. A todos mis invitados, muchas gracias. Y qué dicha que en los años 70 hubo tractores y hubo violines. Gracias de corazón. Muchas gracias a usted. Y que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso país. Muchas gracias.